¿Tienes clientes? ¿Diriges un equipo de ventas? ¿Eres dueño de un negocio o de una gran empresa? Si la respuesta es sí, bienvenido, bienvenida. A partir de ahora, es tu lugar. Bienvenido a la magia del servicio al cliente. En este podcast hablamos de ventas, marketing, comunicación, liderazgo comercial, inteligencia emocional aplicada a las ventas. Todo para que ofrezcas el mejor servicio a tus clientes y consigas venderles y que te recuerden para volver a venderles. Seth Godin, uno de los teóricos más importantes del mundo del marketing del siglo XXI, dice que a los consumidores hay que proponerles ideas frescas y brillantes y que ellos deseen transmitir a otras personas. De esta manera conseguirás lo que Godin denomina estornudadores, sneezers. Ellos serán los encargados de propagar tus productos y servicios igual que un virus. Por mi parte, espero contagiarte con este virus porque tengo un único objetivo en este podcast: proporcionarte contenidos de valor. Con personas interesantes a las que voy a entrevistar, con contenidos de vanguardia que te hagan pensar de una forma diferente, con técnicas y estrategias prácticas, aplicables, nada de teoría, y siempre escuchando la voz del cliente. Soy David Blanco, especialista en servicio al cliente y liderazgo de equipos comerciales. Tengo 27 años de experiencia y en todos ellos he aprendido una sola cosa: lo más importante no es lo que dices, sino cómo lo dices. Bienvenido a la magia del servicio al cliente. Martes 28 de mayo, episodio número 89. Bienvenidos nuevamente, amigos, a un episodio del podcast La magia del servicio al cliente. Bueno, como podréis escuchar, le he tomado un poco de gusto a esto de grabar aquí en el parque, oyendo a los pajaritos cantar. Estamos aquí, la temperatura aquí en Sevilla es una temperatura bastante buena, no llega a hacer calor, seguramente cuando ya nos adentremos en el mes de junio pues sí, pero aún no llega a hacer un calor, estaremos en torno a los 28, 29, 30 grados como mucho. Y bueno, me apetece hablar un poco, seguir comentando algunas cuestiones a propósito de todo lo que tiene que ver con el mundo de la atención al cliente, del servicio al cliente, en este podcast que, como tú sabes, pues se llama La magia del servicio al cliente. Hoy vamos a hablar de objeciones. Seguramente me habréis escuchado en alguna otra ocasión hablar a propósito de, criticando un poquito, ¿no? Dando ese punto discordante a propósito de las objeciones, porque yo creo que cuando hablamos de tratamiento de objeciones, de cierto modo me parece que, bajo mi punto de vista, está bien expresado, pero cuando hablamos de rebatir objeciones, seguramente me habréis escuchado en algún otro episodio mencionaros que rebatir significa rechazar, contrarrestar. Por tanto, difícilmente podemos persuadir o podemos convencer a una persona si rechazamos o si contrarrestamos su argumento. No me parece lógico, no me parece inteligente. Es verdad que todo el modelo de venta que conocemos y que parte de inicios del siglo XX, la venta en aquellos entonces era una venta con un toque pues bastante agresivo, ¿no? Bastante agresivo. Y bajo mi punto de vista, esa agresividad actual, podemos decir, ese tensar la cuerda en la conversación con el cliente, que a veces incluso en otros tiempos pues podríamos hablar hasta de manipulación, pues yo creo que hoy en día no funciona, porque el cliente más que nunca es un cliente informado, es un cliente pues que realmente sabe lo que quiere, que tiene muchísimas, posiblemente en ocasiones no sepa lo que quiere, pero sí sabe lo que no quiere, o sí sabe las malas experiencias que ya ha tenido con alguna empresa. Y el cliente de hoy es un cliente totalmente diferente del cliente del siglo XX, no tiene nada que ver.
Como yo suelo decir, y me habría escuchado en algún otro episodio, el cliente actual es un cliente que se comunica contigo y cuando lo hace a distancia, ya sea al teléfono o mediante chat, o mediante redes sociales, o mediante WhatsApp, o mediante Telegram, ese cliente en muchos casos tiene acceso a Internet o está delante de un ordenador y aquella duda que te está preguntando, él tiene el catálogo del producto delante de sí, tiene las imágenes, tiene toda la información en definitiva. Por tanto, yo creo que hoy en día la clave fundamental a la hora de rebatir objeciones o de tratar objeciones, que a mí me gusta llamarlas más, como en algún episodio anterior me habéis escuchado, me gusta hablar más de transformar las diferencias. Porque para mí son diferencias. Cuando hablamos de transformar las diferencias, una diferencia en ocasiones porque tú tienes un punto de vista sobre una cuestión y yo tengo otro, pero referido al mundo de la atención al cliente, en ocasiones es porque al cliente le falta una información concreta o le falta una confirmación sobre algún aspecto de tu producto, que en ocasiones, por mucha información de que dispongamos en una página web, o aunque tú tengas una FAQ estupenda de preguntas y respuestas o preguntas habituales y respuestas habituales, hay ocasiones en las que el cliente necesita más información. Y sobre todo, en muchas ocasiones lo que el cliente necesita es el calor humano, el contacto humano, la voz humana, en definitiva. Esa persona que le aporte confianza, que le dé seguridad, que en algún caso incluso te pueda preguntar qué tal les ha ido a otros clientes con ese producto. Y esa información es una información que tú en una página web en muchos casos no puedes responder. Por tanto, volviendo al mundo del tratamiento de objeciones, o lo que yo llamo saber transformar las diferencias en oportunidades para tomar acción, en muchos casos lo más habitual es entender la diferencia o entender la objeción que el cliente nos plantea. Cuando digo entender es recibir una pequeña parte y acto seguido lanzarnos a argumentar. Y argumentar de una manera excesivamente reactiva, de una manera mediante la cual no tenemos toda la información, pero ya nosotros consideramos que es el momento de argumentar, de enunciar, de exponer, de informar. Y yo no me cansaré de repetir que para tener éxito en una transacción de venta con un cliente, en una relación comercial con un cliente, una de las grandes claves precisamente es escuchar en un 80% y hablar en una proporción del 20% aproximadamente. ¿Y por qué? Porque realmente, al igual que nosotros solemos tratar la ley de Pareto del 80-20, ¿no? Que dice que el 80%, el 20% de tus acciones te generan el 80% de tus resultados. Y yo cada día creo más que en el mundo de la atención al cliente sucede exactamente igual. Los resultados que nosotros obtenemos precisamente pasan por ese 20% de información que nosotros de preguntas que nosotros hemos hecho y de respuestas que hemos dado a un cliente, pero respuestas que vienen construidas y que vienen muy bien enunciadas, cual horma de un zapato, después de haber escuchado al cliente atentamente. Evidentemente esto siempre se presta a excepciones, a situaciones diferentes, a contextos diferentes, a clientes diferentes. Porque tú me dirás, bueno, y si el cliente es muy lacónico y el cliente no habla, bueno, pues si el cliente no habla, efectivamente tendremos que ser nosotros los que asumamos un poco la labor de hablar un poco más que él, pero también en ocasiones se trata por hacer buenas preguntas que no impliquen un sí o que no impliquen un no, sino preguntas que en definitiva generen conversación. Bien, y volviendo al tratamiento de la propia objeción, al tratamiento de esa diferencia o transformar esa diferencia, yo te diría que preguntes a tu cliente, que antes de responder de manera automática, y cuántas veces te ha ocurrido que el cliente te enuncia algo
y aquello que te enuncia es incierto o está equivocado. Pues yo te propongo que antes de lanzarnos a decirle que está equivocado, lo cual no vende, sino todo lo contrario, porque es sinónimo de decirle que está equivocado y de llevarle la contraria, pues yo te diría que le preguntes: ¿y cómo ha llegado usted a esa conclusión, señor? Y cuénteme, ¿dónde ha oído esa información? Pues mire, no tengo yo esa información en mi mano. ¿De acuerdo? Se trata de tirar del hilo, hacer que el cliente hable más que nosotros, y siempre y cuando consigas que tu cliente hable más que tú, conseguirás obtener mucha información. Una información tan valiosa que a la hora de elaborar tus argumentos en vivo y en directo, y a eso súmale todo tu trabajo, a eso súmale toda tu experiencia, cuanto mejor escuches, mejores argumentos podrás facilitarles a un cliente. Yo sé que no te estoy hablando de una técnica concreta, estoy hablando de lógica, estoy hablando de utilizar el sentido común, pero a veces esa reactividad o ausencia de proactividad, ausencia de preguntas poderosas, ausencia de conversación, ausencia en muchos casos, amigo o amiga, de utilizar el nombre del cliente para conectar emocionalmente con él, pero conectar de una manera sincera. Yo no te digo que le digas a tu cliente Antonio o Antonia, porque con eso, y se trata de que en un folio vayas sumando cuántas veces se lo has dicho, ¿no? No se trata de eso, se trata de atender a tu cliente de una manera humana, de una manera personal, de una manera que en definitiva haga que el cliente se sienta escuchado, entendido, importante, en definitiva. Y yo creo que cuando todos estos elementos de los que yo te estoy hablando ahora mismo los ponemos encima de una comunicación con un cliente, me da igual si la comunicación es presencial, si es al teléfono, ya sea a través de internet, ya sea a través del medio que sea, si nosotros introducimos todos estos elementos y potenciamos nuestra capacidad de escucha, nuestras respuestas van a ser unas respuestas más valiosas y van a conectar mucho más con las necesidades que tiene tu cliente. Pues nada, te dejo, querido amigo, con esta reflexión. Espero que te sea de utilidad y, como siempre os digo, se despide vuestro amigo David, feliz como una perdiz. Muchas gracias. ¿Sigues ahí? ¿Estás? Muchas gracias por escuchar este episodio. Antes de despedirme, quiero que me ayudes a contagiar nuestra pasión por el servicio al cliente. ¿Cómo lo puedes hacer? Muy sencillo. Recomienda este podcast a todos tus amigos, a aquellas personas de tu entorno a las que le puede interesar. Y si quieres ayudar también a personas a las que no conoces de nada, es muy fácil. Dale me gusta en iVoox o 5 estrellas en Apple Podcasts y compártelo en todas tus redes sociales. Muchas gracias, querida escuchante. Antes de irme, si quieres proponerme temas para futuros episodios o contar con mi asesoramiento personalizado para tu negocio o para tu equipo, escríbeme a info@davidblancoperez.com o entra en mi web davidblancoperez.com. Y recuerda, el éxito de tu negocio reside en todos aquellos clientes a los que consigas enamorar. Un placer ayudarte.